Saludos cordiales a todos. Mi nombre es Gonzalo Camaita Salazar, abogado litigante y docente de posgrado en varias universidades de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia. Agradeciendo la cordial invitación del Instituto Jurídico Internacional de Torino, hijito de Italia, bajo la dirección del profesor Ricardo Perona, me complace exponerles el tema sobre los derechos procesales de las víctimas, específicamente el caso Bolivia. Los sistemas penales de Latinoamérica son esencialmente garantistas. ¿Y por qué no decirlo? Lo son también en Iberoamérica, donde se sigue esta tendencia. Tendencia que se encuentra enfocada generalmente a la protección y el reconocimiento de los derechos y garantías de los imputados, conceptuando a es decir, a los imputados, como aquella persona a la que se le atribuye el haber realizado o participado en un hecho considerado delito. Sin embargo, en un inicio estos sistemas garantistas dejaban a un lado los derechos y garantías procesales, los derechos constitucionales que también deberían tener la víctima. Derechos que tiene la víctima en la averiguación de la verdad, en el proceso penal, incluso la legitimación para acudir al amparo y, de ser necesario, acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar quejas por violaciones a derechos fundamentales. La víctima no solamente busca la sentencia que les haga justicia, sino además que realmente se les repare el daño causado a su persona, en sus bienes, en su familia. Hay diversas acepciones que existen sobre la víctima, diversos conceptos. Podemos decir que es la persona que padece un daño por culpa ajena o por un accidente fortuito. Los criminólogos, al tratar el tema de victimología, describen a la víctima como un sujeto pasivo del delito. Y también son víctimas las personas afectadas por el ilícito. Hay autores que precisan que las víctimas son todos aquellos sujetos que sufren un mal por culpa ajena o propia. Son los perjudicados que padecen por una conducta antisocial. La doctrina señala que hay dos tipos de víctimas: las totalmente inocentes hasta las definitivamente culpables, pasando por las víctimas provocadoras, las imprudenciales, las voluntarias, las agresoras, incluso víctimas imaginarias. Sin embargo, tanto estudiosos del derecho como en la mayoría de las legislaciones vigentes, el concepto de víctima del delito acepta un concepto común, misma que es encontrado en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para la Víctima de los Delitos, adoptada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la resolución 40/34 del año 1985. Esta declaración define que se entiende como víctimas a las personas, ya sean individuales o colectivas, que hayan sufrido algún tipo de daño, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, menoscabo sustancial de los derechos fundamentales. Y esto es a consecuencia de acciones u omisiones que violan la legislación penal vigente de los estados que suscriben esta declaración. Esta declaración también indica que víctima es una sola persona, independientemente de que se identifique, aprenda, enjuicie o condena al perpetrador. Y también, independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima, incluyendo además a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima, ya sea directa o indirectamente.
es decir, aquellas personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. De todo lo expuesto, podemos resumir que la víctima es una persona afectada física, mental y materialmente por hechos delictivos, hechos considerados delitos, y que también se constituye víctima los ofendidos por esta acción, ya sean familiares inmediatos, padres, hijos, hermanos, cónyuge, o personas ajenas que por alguna circunstancia resultaron también perjudicadas por esta conducta antisocial. Cualquiera puede ser víctima por cuestiones circunstanciales de tipo personal o grupos. Los especialistas señalan a la población vulnerable en primer término, como son mujeres, menores de edad, niños, niñas, adolescentes, ancianos y personas que viven en condiciones de marginación social, como grupos de alto nivel en riesgo de victimización. Por otro lado, y hablando específicamente sobre los derechos procesales de la víctima, debemos recordar lo que dicen varios autores, que debemos dar la importancia necesaria para que la víctima tenga la legitimación y que ésta posea un derecho a la verdad, para que pueda ser objeto de reparación del daño derivado de la comisión del ilícito penal. Entonces, es necesario dotarle de un reconocimiento judicial. Todos los estados deberían reconocer y otorgar una personalidad jurídica a la víctima. Varios estados ya lo vienen haciendo en sus legislaciones. Se observa que van evolucionando los derechos a favor de la víctima. Le asiste la prerrogativa a la víctima de saber la verdad del acto delictivo del que fue sujeto. ¿Cuál es el fin que se va a conseguir cuando esa persona acude a la justicia? En muchos países existe un cuerpo de asesores jurídicos especializados en atención a las víctimas, o por lo menos existe o debería existir una institución que se dedica a ellos. Estas instituciones deberían otorgar el servicio en representación a las víctimas del ilícito en los procesos penales para buscar la reparación de alguna forma del daño causado y, por supuesto, para salvaguardar sus derechos en calidad de víctimas. Sin embargo, esto no es suficiente. El estudio de la víctima no era un tema que se tratara de manera insistente en el derecho internacional, mucho menos en el derecho interno de cada estado. Sin embargo, ahora sí ya se ha visto la prioridad de velar por los derechos de estas personas que han sido, de alguna forma, vulneradas en sus derechos y garantías por un hecho ilícito. Debemos recordar que la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder, la ya mencionada Resolución 40/34 del año 1985, destaca, además de dar el concepto de víctima, destaca los derechos de acceso a la justicia y el trato justo, el derecho al resarcimiento, derecho de indemnización, de asistencia. Es decir, el acceso a la justicia y el trato justo para el pasivo de un hecho delictivo debe ser acorde al respeto por la dignidad, buscando una pronta reparación del daño que ésta haya sufrido, mediante mecanismos oficiosos que sean expeditos, que sean justos, poco costosos y sobre todo accesibles. La víctima tiene un derecho a la asistencia técnica apropiada durante todo el proceso judicial,
Tiene derecho a que se adopten medidas para minimizar y proteger su intimidad, a garantizar su seguridad, así como la de sus familiares, contra todo acto de intimidación y represalia. Se debería evitar demoras en las resoluciones que establezcan indemnizaciones a las víctimas. Se deberían y se deben aplicar y reconocer los mecanismos de mediación y prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas a fin de facilitar la conciliación y reparación en favor de las víctimas, cuando éstas sean procedentes. Me refiero a estos mecanismos de conciliación. Asimismo, en esta referida declaración se establece la figura del resarcimiento para que los responsables o los terceros responsables de la conducta ilícita resarzan equitativamente a las víctimas. El resarcimiento, recordemos, comprende la devolución de bienes o el pago de los daños o perjuicios sufridos, además el reembolso de los gastos realizados a consecuencia de la victimización. Las fuentes internacionales del derecho, y en especial las relativas a la protección de los derechos humanos, son normas vigentes en la mayoría de los sistemas jurídicos latinoamericanos, lo que significa que cualquier persona de considerar que no se respetaron los derechos de las víctimas o ofendidos en un hecho considerado delito, una vez agotadas las instancias legales internas, está en aptitud de acudir al órgano jurisdiccional regional internacional para denunciar que no se respetaron los derechos. Esto es, a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y de ser procedentes las violaciones afectadas por delitos, también puede tomar conocimiento la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esto es, con sustento en los artículos 44, 46, 48 y 61, perdón, del Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Al ser reconocida la víctima como tal en un sistema penal garantista, la víctima fue dotada de derechos que no tenían un sistema inquisitorio, que no eran reconocidos en un sistema inquisitorio. Ahora la víctima puede promover la acción penal, la acción pública, la acción privada, actuar activamente en todas las etapas del proceso penal. Puede ser asistida por un asesor jurídico para que mediante él pueda aportar pruebas, impugnar resoluciones, solicitar la reparación del daño e incluso con legitimación como quejosa para interponer amparos. Como derechos sustantivos, se tiene la asistencia médica, la psicológica, la asesoría jurídica, como ya lo habíamos mencionado, y además la gestión social que le tiene que ser brindada a través del Estado para poder llegar a unas instituciones para que la víctima pueda lograr una atención integral. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que los derechos de las víctimas vienen a ser regulados, pero no de manera uniforme. Es decir, todos los estados regulan los derechos de la víctima, pero de una manera que no es totalmente uniforme. No se le está dando la debida atención a la víctima. Ahora, con la entrada en vigor de la normativa procesal o los procedimientos penales en los diferentes estados de Latinoamérica, recién estos derechos vienen a ser regulados y se están poniendo a la altura de los derechos que también tienen los llamados imputados. Con estos antecedentes podemos identificar qué sucede en Bolivia.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, vigente a partir del año 2009, contiene en la primera parte las bases fundamentales del Estado y en el artículo 14 específicamente del capítulo primero de las disposiciones generales establece una serie de disposiciones que en forma sucinta indican que todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica y goza de los derechos reconocidos por la Constitución sin distinción alguna. Otro acápite que podemos mencionar de este mismo artículo es que el Estado prohíbe y sanciona toda forma u otras formas que tengan por objetivo anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. De manera general, podemos entender estas disposiciones como protectoras de todos los habitantes del territorio boliviano, sean nacionales o extranjeras. Estos habitantes gozan de la protección en el ejercicio de los derechos que les otorga la Constitución y las demás leyes sobre el respeto a los derechos humanos. La no discriminación, que se puede fundar por razón de color, de sexo, de orientación sexual, origen, cultura, de origen religioso, filiación política, etc. Sin embargo, no especifica a las víctimas del delito, pero es claro que estas garantías tienen como propósito fundamental evitar la victimización de todos los habitantes del país. También dice la Constitución boliviana que el Estado garantiza que todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, tienen el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en las leyes y en los tratados internacionales de derechos humanos. En la misma línea, el artículo 15 de la Constitución establece, entre otras normas, que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física. Nadie puede ser torturado, ni puede sufrir tratos crueles, inhumanos. No existe la pena de muerte, indica. En el mismo artículo menciona que todas las personas, específicamente y en particular, es la palabra que utiliza la Constitución, las mujeres tienen derecho a no sufrir violencia psicológica, sexual, física, tanto en la familia como en la sociedad. Se está otorgando una protección al grupo vulnerable, que son las mujeres. Porque indica que también el Estado adoptará todas las medidas necesarias para sancionar la violencia de género, para sancionar el dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico. Ninguna persona puede ser sometida a la desaparición forzada por causa o circunstancia ajena. Y en estas disposiciones es donde se encuentran derechos específicos que tienden a proteger y evitar la victimización, tanto de las víctimas del delito como de los imputados. En el primer caso, las víctimas alude al derecho de la vida, a la integridad física, a la psicológica, a la sexual. La protección de las mujeres a no sufrir violencia de ningún tipo. Eliminación de la violencia de género. Derecho a la no desaparición forzada. Y en el segundo caso, cuando habla de los imputados, prohíbe la tortura, prohíbe los tratos degradantes, los tratos inhumanos, los tratos crueles, prohíbe la pena de muerte. Es más, en el título cuarto de la Constitución Política del Estado Boliviano, la que se denomina las garantías jurisdiccionales y acciones de defensa
en su artículo 121, establece el derecho constitucional de la víctima del delito a intervenir en el proceso penal de acuerdo con la ley y a ser oída antes de cada decisión judicial. Si la víctima no cuenta con los recursos económicos necesarios, debe ser asistida gratuitamente por abogados que deberán ser designados por el Estado. En concordancia con este artículo, el Código de Procedimiento Penal de Bolivia sostiene en su primera parte, en el lugar denominado Principios y Disposiciones, que se garantiza el derecho a la víctima para que por sí sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, pueda intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante. Se trata, en definitiva, de que las víctimas, en el sentido amplio de la palabra, pueden participar activamente en todas las etapas del proceso penal, ya sea por sí misma o por medio de un abogado particular o asignado por el Estado. Esta garantía constituye un avance en materia de política criminal, ya que además de otorgar el derecho para intervenir en el proceso penal, la víctima puede considerar la posibilidad de que el propio Estado sea quien le asigne un abogado. Esto supera al llamado asesor legal que contempla muchas otras legislaciones. Es trascendente la garantía citada, porque no solamente el imputado tiene derecho a un defensor particular o a uno asignado del Estado, sino que también la víctima tiene el mismo derecho, lo que conocemos como igualdad de armas, el principio de igualdad procesal. Las partes tendrán igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que le asisten. Sin embargo, en la praxis aún tenemos problemas de implementar completamente estos avances en Bolivia. Les indicaba que en el procedimiento penal boliviano se establece que la Fiscalía o el Ministerio Público podrá realizar actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba siempre que no afecten el interés de la víctima. Esto en los delitos denominados a instancias de parte. Es decir, cuando exista un aviso en sede asignada para el efecto por parte de una víctima y ésta no desea ejercer el derecho de abrir causa penal, el fiscal puede ejercer directamente este derecho cumpliendo ciertos requisitos. Cuando una persona sea menor, esté en la pubertad, o este menor sea incapaz, o ambos padres que no estén satisfechos para presentar esta denuncia. Entonces, el Estado le otorga al Ministerio Público la potestad para que ésta pueda ejercer la acción penal bajo estos requisitos. Toda vez de que existe en Bolivia los llamados delitos de acción pública a instancia de parte, es decir, a cargo de la Fiscalía, pero con el requisito de procedibilidad a cargo de la víctima, como ser abandono de familia, incumplimiento de deberes, de asistencia, violación, abuso deshonesto, estupro, rapto impropio y algunos otros delitos más. Si la víctima no puede o no quiere ejercer ese derecho, el Estado, cumpliendo los requisitos ya mencionados, puede hacerlo a través del Ministerio Público. ¿A qué conclusiones podemos llegar? En Bolivia, el resguardo de los derechos y garantías procesales de la víctima se encuentran en la norma.
Se encuentran detallados en la norma interna y mucho más si utilizamos el bloque de constitucional que nos otorga la Constitución Política del Estado y podemos acceder a los sistemas internacionales. Sin embargo, la falta de implementación de los mismos, no solamente en Bolivia, sino en los diferentes países de nuestro entorno, avanza con alarmante lentitud. Es menester difundir los alcances de estas normas para poder hacer realidad la defensa de los derechos y garantías de los ofendidos por un hecho considerado delito. Los derechos de la víctima están ahí y debemos utilizarlos. Muchísimas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Los saluda Gonzalo Escamaita desde La Paz, Bolivia. Hasta pronto.